Buenos días, estudiantes de economía. Les doy la bienvenida a esta sesión titulada Procesos de circulación y consumo parte 1. Pero nosotros anteriormente habíamos visto los procesos económicos, ¿verdad? Muy bien, vamos a recordar un poco qué eran los procesos económicos. Y decíamos que el proceso económico comprendía todos los hechos y actividades económicas que el hombre realizaba o desarrollaba con el propósito de lograr su subsistencia. Para ello, tenía o recurría a una serie de fases. La primera fase consistía en la producción, que ya la hemos visto anteriormente. Ahora vamos a ver lo que es la circulación y el consumo, ¿verdad? La tercera fase era la distribución, la cuarta era el consumo y luego la inversión. Muy bien, hablamos que cada una de estas fases, por ejemplo, la producción, se le conocía como la fase dinámica y permanente de generación de bienes y servicios, o sea, aquella que generaba bienes y servicios. Esta parte que vamos a ver de la circulación es el conjunto de operaciones mediante las cuales los bienes generados son generados en los centros de producción y llegan a los mercados y luego a los consumidores. Luego teníamos la fase de la distribución, que no era más que el pago que se le daba a cada factor productivo por haber participado en la producción. Teníamos el consumo, que consistía en la aplicación o utilización de los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades. Y por último teníamos la inversión. ¿Y por qué recordamos ello? Porque en cada proceso económico vamos a utilizar una serie de factores productivos. En este caso, el factor naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. ¿Dónde se utilizaban ellos? En la producción. Muy bien, eso es lo que vimos en el capítulo primero de lo que era proceso económico parte 1. Luego vimos en lo que consistía de alguna manera a la población económicamente activa, ¿verdad? Luego pasábamos a ver lo que era el capital, ¿verdad? El concepto de capital. Pasábamos a ver de que el capital contenía el dinero, las fuerzas de trabajo, las máquinas, las herramientas y las ideas, ¿verdad? Este capital de alguna manera se dividía en un capital productivo y en un capital lucrativo. ¿Quién conformaba el capital productivo? Decíamos que era el capital fijo y el capital circulante. Y cuando hablábamos del capital lucrativo tenía que ver con el capital inicial, el capital suscrito, el capital ficticio y el capital líquido. Ahora me voy a centrar en lo que creo que es de gran importancia dentro del proceso de circulación y consumo, y es la empresa. La empresa es la unidad económica dentro de la producción que integra la tierra, el capital y el trabajo. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios que al venderlos se va a obtener una ganancia. El empresario es quien va a dirigir la empresa y va a tener que lograr el principio de eficiencia económica. ¿Y cuál es ese principio de eficiencia económica? Maximizar utilidades y minimizar costos. Decíamos que la empresa se caracterizaba por ser lucrativa, mercantil y responsable. Luego veíamos que las empresas se clasificaban por la forma de producir bienes y servicios. En este caso eran las empresas productoras, distribuidoras y de servicios. Por el beneficio o ganancia que tenían, se le conocía como extramarginales, intramarginales y marginales. Luego veíamos que se clasificaban de acuerdo a su personería. Eran personas naturales, persona jurídica, empresa unipersonal, empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad anónima, etcétera, ¿no? Veíamos también que se clasificaba por sociedad colectiva, sociedad en comandita por acciones, ¿verdad?
Luego veíamos también de alguna manera los sectores productivos, ¿verdad? El sector primario era el que se encargaba de extraer de la naturaleza los recursos o materias primas a través de los insumos. El sector secundario es el sector que transformaba la materia prima en insumos, ¿no? Y estos se derivaban a bienes terminados. Y por último, el sector terciario, este sector se encargaba de prestar servicios. ¿Y por qué empiezo la sesión dando una pequeña introducción de los procesos económicos? Porque la circulación y el consumo parte de ello. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Los conceptos de circulación y consumo. Vamos a partir en realidad del flujo circular de la renta o de esta espiral mayormente que está conformado por dos polos, los cuales se les conoce como unidades de producción y unidades de consumo. ¿Y quiénes son las unidades de producción? Las empresas, versus las unidades de consumo que son las familias, donde estas familias y empresas van a interactuar mediante el mercado de bienes y servicios y mediante el mercado de factores. Se va a originar aquí un flujo real y un flujo nominal, que a continuación se detallará más adelante en las diapositivas. ¿En qué consiste el proceso económico de la circulación y el consumo? Partamos por conocer qué hace la circulación dentro del proceso económico. Y lo veremos en la siguiente imagen. En la siguiente imagen que ustedes están observando, mis queridos estudiantes, es donde se resume en este caso el proceso económico de la circulación. Ven ustedes a su margen izquierda las empresas y a su margen derecha las familias, ¿verdad? Este tipo de empresas y familias, una conocida como la unidad productora, que es la empresa, y la otra conocida como la unidad consumidora o la familia. Ambas tipos de unidades se encuentran de polo a polo y estos se conocen como los polos económicos. Muy bien. Este tipo de familias y de empresas van a derivar tanto bienes como servicios, una al mercado de bienes y servicios y el otro al mercado de factores. Entonces, en este tipo de flujo circular de la renta que se le conoce a este proceso que se llama circulación o esta imagen que nosotros vemos, en primer lugar vemos que las empresas o unidades productoras ofertan bienes y servicios, ¿dónde? En el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Para luego este tipo de oferta sea distribuida a las familias mediante la demanda de bienes y servicios. Muy bien. Esta familia va a ofertar sus factores productivos, en especial el trabajo, ¿sí? El jefe del hogar o quien trabajara dentro de la familia necesita obtener un salario y por lo tanto va a recurrir a ofrecer este factor productivo del trabajo. ¿A dónde? A los mercados de factores. Y este mercado de factores de alguna manera va a demandar de factores productivos, en este caso la empresa. Muy bien. ¿Y por qué le decimos que es un espiral o es un flujo circular? Porque luego este tipo de flujo circular va a venir en sentido contrario a la manecilla del reloj. Muy bien. ¿Y cómo decimos ello? Pues ahora vamos a partir del polo donde están las familias o unidades consumidoras. Aquí la familia, una vez que adquirió bienes y servicios, va a hacer un gasto en comprar bienes y servicios. ¿Dónde? En el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Luego este mercado de bienes y servicios va a darle dinero y liquidez ¿a quién? A las empresas, porque le va a pagar por los bienes y servicios ofertados por ellas. Las empresas asumen un costo de producción por haber elaborado esos bienes y servicios que fueron dados en el mercado de bienes. Y posteriormente, en el mercado de factores va a haber una retribución, ¿verdad?
mediante un salario a las familias. Entonces todo esto es una espiral, todo esto es el flujo circular de la renta donde, como se dice, la economía se va a dinamizar entre ambos polos. En el polo de la economía, tanto de las unidades productoras como de las unidades consumidoras. Muy bien. El mercado de bienes y servicios, las empresas venden, ¿no? Y las familias compran. En el mercado de factores, las empresas compran y las familias venden. ¿Qué entendemos por el proceso económico circulación? La circulación es el conjunto de operaciones mediante las cuales los bienes son generados en los centros de producción y llegan a los mercados y a los consumidores. Es así que la circulación es el paso o transferencia de los bienes y servicios del productor al consumidor. Ahora vamos a conocer qué son los flujos económicos. La circulación se hace a través de los flujos económicos, que son los medios que emplea la circulación. Es decir, los flujos económicos son los medios que va a emplear la circulación para poder llevar a cabo el proceso económico. Entonces, ¿qué entendemos por flujos económicos? Son los movimientos de bienes y servicios dentro de una economía de conjunto. Asimismo, los polos económicos son una corriente que parte de las unidades de producción llamada los centros de producción de bienes y servicios y llegan a las unidades de consumo que serían los centros que aprovechan los bienes que son normalmente las familias. A estos dos extremos se les llama polos económicos. ¿Qué se entienden o qué conocemos de los polos económicos o de circulación? A continuación, en la siguiente diapositiva veremos estos dos términos, este término que diga. Cuando hablamos de los polos económicos o polos de circulación, nos estamos refiriendo a que son flujos que se originan y se dirigen hacia dos extremos, ¿no?, del proceso de circulación. Y en este caso estamos hablando de las empresas y las familias. Las empresas o unidades productoras y en el caso de las familias o unidades consumidoras. Las empresas o unidades productoras. Aquí las empresas o unidades productoras son las que se encargan de la producción y están formadas por diversas fábricas, industrias, oficinas, etc. Los bienes que producen son diferentes, aunque a veces producen el mismo bien utilizando diferentes tecnologías. Ahora veremos las familias o unidades consumidoras. Las empresas unidades consumidoras son un polo económico compuesto por familias que van a consumir la producción que realizan las unidades productoras. Estas familias consumen de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a lo que va a depender del gasto que ellas hagan o realicen. Podemos decir que a manera de conclusión, los bienes y servicios que producen y venden las empresas se le conoce como flujo real, mientras que el flujo nominal son aquellos gastos que hacen las familias. A su vez, a la prestación de fuerza de trabajo que hacen las familias o de los factores productivos que poseen es el flujo real. En cambio, corresponden las retribuciones que hacen las empresas, el flujo nominal. Una de las fases del proceso económico es el consumo. ¿Y qué es el consumo? El consumo consiste en la aplicación o utilización de los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades. Ahora pasamos a ver las formas de consumo. Dentro de las formas de consumo tenemos
por el uso y por la eliminación. Las formas de consumo, como les decía, se realizan de dos maneras. Por el uso. Por el uso tenemos que significa que es aprovechar la misma riqueza hasta que ya no sirva o se extinga. Por ejemplo, el uso de un cuaderno. Por la eliminación tenemos el siguiente concepto. Por la eliminación es aprovechar un bien solo por una vez, pues este se extingue al primer uso. Ejemplo, los alimentos. El precio. ¿Qué significa el precio? A continuación, en la siguiente diapositiva, daremos qué significa el precio. El precio es el coeficiente de cambio de las cosas expresado en términos de un valor monetario. También se le conoce al precio como la proporción en que se intercambia el dinero y los bienes económicos, es decir, la cantidad de dinero que se puede obtener a cambio de un bien. Asimismo, en una economía de mercado, todas las cosas tienen precios. Por ejemplo, cada alimento, cada vestimenta, cada vivienda, cada artículo, cada servicio, cada trabajo tiene su precio. Todos reciben dinero por lo que venden y con el dinero que reciben, ¿no? Y con el dinero que reciben compran lo que desean. Las funciones del precio. En la siguiente diapositiva veremos cuántas funciones poseen los precios. Las funciones de los precios son 4. La primera tiene que ver con fijar el valor de los bienes y servicios. La segunda busca el equilibrio entre lo que se quiere vender y lo que se va a comprar. En tercer lugar, determina el uso y poder adquisitivo del dinero. Y por último, permite el cálculo de las ganancias. A continuación, en esta diapositiva daremos paso a las clases de precios que existen en lo que implica el mercado. Ahora vamos a presentar la clase de precios o cómo se clasifican los precios. Y vemos que los precios se clasifican de 3 maneras. El precio de equilibrio o precio corriente que se le conoce, el precio de competencia y por último el precio de monopolio. ¿A qué se denomina el precio de equilibrio o precio corriente? Es aquel con cuyo monto están de acuerdo los productores y los consumidores. En cambio, cuando hablamos del precio de competencia, es aquel que impone al escoger un bien o un servicio entre tantos precios que se ofrecen. Tiende a ser el precio más bajo del mercado. Por último, el precio de monopolio es un precio alto porque no existe competencia y lo impone el productor. Todos nos preguntamos, ¿y qué es el valor? El valor se define como la importancia que tienen las cosas para la satisfacción de las necesidades del hombre o de los seres humanos. ¿Qué factores determinan el valor? A continuación, hay 5 factores que son determinantes para el valor. El primer factor que determina el valor tiene que ver con la comparación entre los diversos bienes. El segundo factor tiene que ver con la utilidad del bien. El tercer factor tiene que ver con la preferencia que depende de las costumbres, hábitos, educación, etc. El cuarto factor depende del interés que tiene cada persona por el bien. Y por último, el quinto y último factor determinante del valor
es la posibilidad de cambio del bien por otras cosas. Ahora vamos a presentar las clases de valor que existen dentro de la circulación y el consumo. Y estamos hablando del valor de uso y del valor de cambio. Este tipo de valor que se le da a cada bien o servicio cuando disponemos de ellos. ¿Qué entendemos por el valor de uso? A continuación, daremos una definición de qué es el valor de uso. Al valor de uso es llamado también el valor individual o subjetivo. Está determinado por las necesidades de las personas. Este valor de uso es el valor que tienen los bienes por su utilidad, o sea, por su capacidad de ser útil y de satisfacer las necesidades de las personas o de los seres humanos. Ahora, ¿qué conocemos sobre el valor de cambio? A continuación, en la siguiente diapositiva, daremos una definición del valor de cambio. El valor de cambio, llamado también valor de cambio social u objetivo. Este tipo de valor de cambio depende de la capacidad adquisitiva de los bienes, independientemente de su utilidad que puedan tener para las personas.